La carga dinámica de la prueba en la rendición de cuentas. ¿Cómo opera este asunto? Veamos. Miren, primero, el interés económico de los bienes sujetos a extinción es igual al interés económico de los bienes observados o reparados en un examen de cuentas. ¿Verdad que sí? En un examen de cuentas es como una especie de balance, ¿verdad? Tanto recibí, tanto administré, tanto gasté y tiene que quedar a cero. Pero ¿y qué tal si me sale una observación de $200? ¿Ameritará eso un juicio? Obviamente de que no. En los temas de probidad, cuando le hacen a uno declara el patrimonio, tanto a la entrada como a la salida del cargo que se desempeña. Ok. Cuando me hacen la auditoría o el examen financiero, tengo un desbalance de $5,000 que no puedo justificar de dónde los obtuve. ¿Ameritarán esos $5,000 un juicio? Y ustedes se van a dar cuenta que un proceso conlleva, por ejemplo, horas trabajo de la policía, de la fiscalía, de peritos, uso de instalación, de jueces, de magistrados. Si el afectado no puso o no nombró un defensor de su preferencia, pues el Estado le tiene que proporcionar uno. Y cuando hacemos cuentas, el proceso costó $60,000. ¿Y cuánto recuperamos? 5,000. Bien lindos administradores de la cosa pública, ¿verdad? ¿Sí o no? Hemos perdido, y eso nos lleva a reflexionar de que no siempre debe de haber un juicio de esta naturaleza. Debemos de pensar nosotros en la alternativa de respuesta a los casos de poca monta, porque tampoco le vamos a dejar que se lo lleve, ¿verdad? Por supuesto de que no, pero no va a ser esa la responsabilidad, digamos, lo que vamos a ir a deducir en un juicio formal. Algo parecido al delito y la falta en el proceso penal. Cuando una acción es trascendente al delito y cuando una acción no es trascendente al delito, pero sigue siendo una conducta indebida o irregular, para que el tratamiento sea más liviano, digámoslo así. Entonces, la relevancia está en que debe de ser susceptible de administración y generador de beneficios económicos que constituyan una utilidad para el Estado. Es decir, un rendimiento económico eficaz en el ámbito de su administración. Debe de haber siempre una ganancia para el Estado. Si no, es por gusto. Y ahí hacemos nosotros ese juicio de ponderación, ¿verdad? ¿Valdrá la pena? Y pongámonos a pensar en un caso de un bien lícito, pero que se convirtió en ilícito por su finalidad o su utilización. Imagínense alguien que contrabandea mercadería en la frontera con Colombia y utiliza una embarcación frágil, una embarcación vieja, una embarcación que no vale mayor cosa, ¿sí? Entonces, cuando nosotros lo capturamos, que trae contrabando de mercadería, no digamos droga, digámoslo, un pescador ilegal o trae productos lácteos de Colombia para introducirlos sin pagar impuestos acá, vamos nosotros a ejercer una acción de extinción de dominio para que el Estado se haga con una embarcación que no sirve para nada, más que para ese tipo de actividades de riesgo. Pues obviamente de que no, ¿verdad? Entonces eso se va a tener que regular o se tendría que ir por la vía del proceso penal, que allá en el proceso penal le apliquen el comiso, por ejemplo, o que le apliquen la pérdida de las ganancias o beneficios obtenidos por el delito. Pero no vamos a involucrar un proceso más para esos efectos. Ok, en esa idea, fíjense bien, tenemos nosotros un problema de concepto. Cuando estamos hablando de bienes de interés económico, difícil. Cuando estamos hablando de enriquecimiento ilícito, difícil. Porque, volvamos al punto, $5,000 que yo no puedo justificar, pero $5,000 no me enriquecen en el sentido material del término, ¿verdad?
con alcance jurídico. Por supuesto que desde el punto de vista material puramente, $5,000, pues sí, que yo no los logré comprobar su origen lícito, llegaron a mi patrimonio, me hicieron $5,000 más rico. Sí, claro que sí, pero ustedes se van a dar cuenta de que podemos hablar lo mismo de $100, de $200, de $2,700, y ahí es donde nosotros vamos a estar hablando. ¿Hay un enriquecimiento ilícito con trascendencia civil? Muy probablemente no. ¿Hay una situación de interés económico para ejercer acción de extinción de dominio? Pues tampoco que no, ¿verdad? Por eso entonces es a través de políticas públicas que se debe de definir la base de la cual vamos a partir para perseguir este tipo de circunstancias. Esto obviamente tiene que ver no solamente en el tema de extinción de dominio, sino que también en la observación o reparo que se hacen a las cuentas de un servidor público. Imagínense en el caso salvadoreño, no sé acá, ustedes me ilustrarán. Nosotros manejamos una caja chica en cada tribunal. ¿Saben de cuánto es la caja chica que yo administro? Y por eso estoy obligado a declarar probidad. Anda como alrededor de $120. $120 que se distribuyen en 2 meses, o sea, son $60 por mes para comprar café, azúcar, servilleta, papel toalla, ¿verdad? Que son las cosas que se utilizan de oficina. Si no nos alcanzó la dotación de papel, bono, papel, tamaño carta o tamaño oficio, pues para comprar unas resmas de papel y más nada. Eso no alcanza para nada, ¿sí? ¿Y qué tal si cuando me cuadran las cuentas resulta de que me hacen falta $200 de eso? ¿Sí? Ustedes se van a dar cuenta de que esos $200 lo que puede hacer es que me descuenten de mi salario los $200, creería yo. Una responsabilidad administrativa. O si soy recurrente, pues que me despidan, ¿verdad? Porque no estoy observando una conducta adecuada como juzgador y administrador. Pero de eso a extinción de dominio o a enriquecimiento ilícito estamos lejísimos, ¿verdad? Y esas son las cuestiones que naturalmente se tienen que ir definiendo. Bien, los bienes de extinción de dominio o destinatarios de la acción de extinción de dominio susceptibles de valoración o interés económico. No pueden ser cualquier cosa, no se les olvide que son bienes que en razón de la administración o gestión que se haga sobre ellos van a generar una utilidad trascendente para el Estado. Sean muebles, inmuebles, sean estos fungibles o no fungibles, tangibles o intangibles como los derechos de propiedad intelectual, el aspecto societario, títulos, valores, las ganancias o frutos de cualquier bien que sea o se considere ilícito. Bien. Algunas reglas que nosotros debemos de observar dentro del tema siempre de extinción de dominio para caer en el tema específico de lo que es la carga dinámica de la prueba. La propiedad, como todos los derechos, no es absoluta. Y en el caso genérico, la propiedad tiene una función social, la propiedad con interés social. La propiedad ociosa es o puede ser parte de una acción de extinción de dominio, es decir, tener una inmensa propiedad. En El Salvador son 245 hectáreas lo máximo que una persona puede tener. Estoy seguro que aquí ha de ser más porque el territorio es más grande. Imagínense a alguien con 200 hectáreas de suelo clase 1, es decir, el que tiene la tierra productiva, el mejor suelo, ocioso, no produce en lo absoluto, y el productor agrícola está produciendo en un suelo clase 4, es decir, un suelo quebradizo, árido, con escasas fuentes de riego o posibilidades de riego, etcétera. Y entonces su producción es magra, es decir, es una producción exigua. Mientras aquella propiedad se está desperdiciando, que es de primer nivel, una propiedad de un nivel mucho más, digámoslo, precario, está produciendo también de forma precaria. Se está afectando entonces el interés social sobre la propiedad. En Colombia se agrega un tema de moda, es el aspecto ecológico, ¿verdad? Que son precisamente los límites que se establecen a la propiedad.
El interés social prevalece sobre el particular. Esa es una regla establecida prácticamente en todas las constituciones de Latinoamérica. Entonces, el principio fundamental es un principio fundamental, perdón, que el patrimonio que se protege en la norma es el adquirido de manera lícita. El derecho a la propiedad y posesión lícita, el Estado está obligado a protegerla en su conservación. No hay protección sobre lo ilícito y cuando se adquiere, y esto es importante, quizás aquí está la regla general de todo este tema, cuando se adquiere un patrimonio o bienes que son consecuencia de actividades ilícitas, el derecho de propiedad simplemente nunca existió. Fue una existencia aparente, ¿verdad? Y ustedes van a ver que ahí operan nulidades de pleno derecho o nulidades sustanciales. Imagínense ustedes, y por eso el ejemplo más característico, el narcotraficante que producto de sus actividades ilícitas muy lucrativas llegó a obtener propiedades hotelarias, por ejemplo, llegó a tener fincas o ranchos de playa ostentosos, vehículos ostentosos, joyería ostentosa, etcétera. Son de él, son de su propiedad. En principio, aparentemente sí, pero si el Estado logra establecer de que eso tuvo fuente ilícita, la propiedad fue eso, aparente, porque como es consecuencia de actividades ilícitas, eso jamás pudo ser objeto de una propiedad desde el punto de vista normativo legal. El ejemplo más característico, yo obtuve $500,000 por el rescate de un secuestrado. Los $500,000 del secuestrado, de la parentela o la familia del secuestrado, salió de aquel patrimonio para pasar al mío. Esos son míos ahora, ¿sí? ¿Verdad? En apariencia, siguen siendo de la familia del secuestrado y lo serán por siempre, ¿verdad? Es decir, el transcurso del tiempo no va a legitimar mi propiedad sobre esos $500,000, ni de lo que yo haya adquirido en razón de esos $500,000. Así las cosas, ustedes van a ver siempre dentro de estas reflexiones generales que cuando se destina para fines ilegales la propiedad legal, fíjense bien, o se confunde o fusiona con la propiedad ilícita, también es objeto de extinción. Ahora, ahí hay que ver, ¿verdad? Por supuesto, hay que hacer algunos matices. Imagínense nosotros fuéramos propietarios de este inmueble, muy bonito, lícito. Nosotros, por una herencia, nuestros abuelos nos lo dejaron y construyeron esta hermosa construcción, o dieron, mejor dicho, vida a esta hermosa construcción. Pero de repente nos dedicamos al tráfico de drogas y caímos en la perversión del delito y nosotros mandamos a cambiar todo este piso de este salón con dinero producto del narcotráfico. ¿Será correcto que venga la autoridad y extinga todo el edificio porque invertimos o confundimos o fusionamos patrimonio proveniente de actividades ilícitas con el patrimonio lícito? En un caso tan, digámoslo, rústico como el que estoy planteando, parecería ser que no, porque entonces el Estado también se convierte en un confiscador, roba la propiedad privada lícita. Si se logra establecer, bueno, aquí el piso se invirtieron alrededor de $20,000, pero el edificio vale 20 millones, ¿verdad? Entonces no va a haber proporción. Ok, pero si se logra establecer eso, yo tengo siempre que ser sujeto de extinción por la cantidad de dinero, siempre y cuando eso sea fácil de poderlo separar. Pero cuando eso no es tan fácil, bueno, hay un montón de actividades, por ejemplo, en el tema de bolsa de valores, es un tema complicado. En el tema de administración de empresas o de sociedades, otro tema complicado. Y si no se logra establecer qué era lo lícito de lo que era ilícito, entonces se va a extinguir todo, ¿verdad? Esa es una situación grave que hay que tenerla como muy presente. Hay que diferenciar, por ejemplo, algunos conceptos que tienden a confundirse, la expropiación y la confiscación con el tema de extinción de dominio. No se les olvide de que estos conceptos, la expropiación y la confiscación,
solo pueden aplicar sobre propiedad lícita, obviamente, ¿verdad? Incluso afecta extinción de dominio, aunque esto genera algún escándalo, con el tema de los medios de comunicación social. Si se logra establecer, por ejemplo, que un medio, ya sea este escrito, radiado, digital o de internet, lo que sea, pero que la fuente que generó, digámoslo, la instalación de esta empresa era con base a fondos provenientes de actividades ilícitas, pueden ser objeto de extinción de dominio también. Ustedes van a ver que se diferencia con la pérdida de producto de las ganancias y ventajas provenientes del hecho y del comiso penal. ¿Por qué? Porque aquellas son consecuencias accesorias del delito. Extinción de dominio es una acción principal. Por eso entonces no aplica aquel concepto de que la suerte de lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Para nada. Ustedes lo ven aquí, ¿verdad? Las consecuencias, aquellas jurídicas accesorias del delito, van a derivar de la aplicación de una sentencia que generalmente habrá de ser condenatoria en un proceso penal. Y ustedes van a ver aquí, por eso lo traía a colación, porque en el proyecto de ley 625, el artículo 5, número 3, en su primera parte, establece una cuestión que no está en correspondencia con la extinción de dominio, y es que se asuma responsabilidad civil con los bienes del imputado o de la persona afectada. Ese es un tema que ustedes lo deben de manejar con mucha cautela. ¿Por qué? La responsabilidad civil en el tema penal puede ser para indemnizar, para reparar o para sustituir, ¿sí?, los daños o las consecuencias del delito. Pero eso se asume con patrimonio propio, ¿verdad? Porque si se asume con el patrimonio sujeto a extinción, ¿ok?, estamos dando la razón a esta persona como propietario de algo que nunca tuvo derecho de propiedad lícita, ¿sí? Él va a perder lo que no es de él y va a tener que asumir la responsabilidad con lo que es de él. Esto se contrapone también con un tema que se mantuvo por muy poco tiempo en Colombia, la prohibición del mínimo vital. Es decir, imagínense ustedes, se prohíbe, o mejor dicho, la transferencia por causa de muerte no genera ningún efecto jurídico. Así, ustedes van a ver en el artículo 6 de este proyecto de ley 625, ¿verdad? Los bienes no se vuelven legítimos por su transmisión a terceros a través de un proceso hereditario. Esperemos que así se mantenga en su ley. Claro está. Entonces, cuando ustedes ven, por ejemplo, alguien decía $500,000 y los parientes le dieron matacán para quedarse con los $500,000, pues se fregaron porque se quedaron sin el papá y se quedaron sin los $500,000, ¿verdad? Y ustedes van a decir, imagínense, la gente que obtiene dinero producto de actividades ilícitas tiene a sus hijos en los mejores colegios, tiene su casa o sus casas, las compran en los mejores barrios, tienen los mejores vehículos, o sea, la mejor ropa, la mejor comida. Y entonces el niño, y ahora que estamos de moda con el tema de los derechos del niño, la protección de los niños, niñas y adolescentes, el niño tiene ya 12 años de vivir en esa condición. Y si le quitan todo, va a quedar en situación paupérrima, ¿sí? Pues ahí está la beneficencia pública, como atiende a cualquier niño de la calle, ¿verdad? No, pobrecito, hay que darle el mínimo para que tenga una vida decente, ¿sí? Y que vamos a entender por vida decente, para que vaya siempre a la escuela extranjera que tiene el sistema gringo, ¿verdad? Donde las primas de matrícula son de $20,000, que lo lleve siempre un chofer en un vehículo decente también. ¿Cuál vehículo va a ser el decente si solo tiene BMWs, Toyotas de última línea? ¿Cuál es el carro que le vamos a dar para que el niño siempre esté en su condición de vida a la que ha estado acostumbrado? Simplemente no debería de tener nada, porque nada de lo que tiene es lícito, ¿verdad? Es una cuestión muy dura. Esto ya fue objeto de alguna modificación, como les advertía. Bien,
Acá, ¿cómo vamos a dilucidar la controversia entre el comicio y la extinción de dominio? De igual manera que en el tema precisamente de lo que hemos hablado con los asuntos propios de la rendición de cuentas, directrices o disposiciones administrativas entre el órgano judicial y el Ministerio Público, ¿verdad? Para evitar desgastes procesales, mediante la solución que se le dé a los conflictos de competencia que se puedan dar entre las instancias involucradas. También es otra buena alternativa. ¿Cuándo va a ser competencia del Tribunal de Cuentas? ¿Cuándo va a ser competencia de un tribunal de extinción de dominio? ¿Cuándo va a ser competencia de una instancia civil? ¿Cuándo va a ser competencia de una instancia penal? ¿Cuándo va a ser competencia de una institución o de una instancia administrativa? Eso tenemos que nosotros irlo definiendo, porque si no, vamos a enfrentarnos a dobles problemas. Primero, el montón de persecución, ¿verdad? Sin mayores resultados incluso, ¿verdad? O simplemente que no se haga absolutamente nada. Eso va a ser muy peligroso. Por eso es necesario que se vayan definiendo desde ya tales circunstancias. Ustedes van a ver que en el artículo 16 de este proyecto de ley 625 se establece el deber de informar, y dice literalmente, a la Procuraduría General de la Nación, al fiscal especializado de extinción de dominio o a cualquier oficina del Ministerio Público. La Fiscalía General de Cuentas lo es. Es decir, cuando la Fiscalía General de Cuentas advierta que un funcionario público que administró fondos del Estado tiene una riqueza muy elevada, en lugar de seguir un juicio de cuentas, ¿verdad? Tendría que seguírsele un juicio en extinción de dominio. Y ahí es donde se tiene que ir, digámoslo, poniendo de acuerdo la institucionalidad para que este funcione. La acción de extinción de dominio es principal, no es accesoria. Eso hay que tenerlo presente. Y aquí van a tener otras diferentes reglas. Por ejemplo, es más amplio el ámbito de aplicación de la extinción de dominio que el proceso penal. En el proceso se investiga el individuo y los bienes que tienen conexión con el hecho. En extinción de dominio se investigan los bienes de origen o destino ilícito, así como la injustificada riqueza, sin importar que haya ocurrido o sepamos de la ocurrencia de un hecho delictivo o en manos de quien estén. Luego tenemos nosotros que es una afectación patrimonial contra derechos asentados con base a actividades ilícitas por su condición de ser una acción real. Es jurisdiccional, solo la puede decretar un juez, ¿verdad? Porque se afectan derechos fundamentales, al menos en apariencia. Es una acción pública, no requiere de instancia privada o particular, puede actuarse de oficio y así se establece también en la proyección. Eso es muy interesante, así tiene que ser. Luego tenemos que es una acción directa y aquí es donde hago énfasis. Va a aplicarse siempre sobre bienes de relevancia o trascendencia económica, no sobre cualquier bien. Es una acción autónoma, no depende de otro proceso, de la existencia de otro proceso. No aplican, y aquí se había adelantado el compañero, garantías constitucionales referentes al delito, porque no se involucran personas. Es una rama del derecho autónoma y especial. Y aun cuando pueda involucrar frecuentemente actividades propias de lavado de dinero y de activos, ustedes van a ver que no es exclusivo y bastará con que se den los presupuestos, cualquiera de los presupuestos enumerados en la ley. Ustedes van a ver aquí, esto me llama la atención que en el artículo 10, número 3 del proyecto de ley, se remite al derecho civil en temas relativos a los derechos de las personas, bienes, obligaciones y contrato civil. Esto tiene que ser en alguna medida reconsiderado en muy modesta apreciación. No pueden haber este tipo de normas de remisión porque entonces estamos dándole tratamiento de derechos a cosas que no son objeto de derecho. Podemos correr muchos riesgos en el tema especial, especialmente probatorio, que es a donde vamos con mucha carrera o mucho apresuramiento acá. No aplican los principios relativos a la pena o la culpabilidad, como el conocimiento y la voluntad, la proporcionalidad, la lesividad del bien jurídico, etcétera. ¿Por qué razón? En caso de la intervención mínima, si yo lo único que hice fue agarrar el pisto, el dinero, le decimos nosotros en El Salvador,
pisto. No, yo solamente lo que hice fue agarrar el dinero. No hice absolutamente nada más. Sí, en el tema de responsabilidades penales eso puede ser válido, pero en el tema de extinción de dominio eso bastará para ir sobre su patrimonio. Ustedes van a ver como la acción de extinción de dominio requiere o exigirá un procedimiento rápido y por lo tanto debe estar sujeto a reglas especiales. No hay prejudicialidad como consecuencia de su autonomía, especialmente en el ámbito penal. Hay algunas características más. Se ejerce independientemente si hay o cuál ha sido el resultado de un proceso penal. Al igual que sucede en la responsabilidad civil. Ahora, aquí vamos entrando ya en, digámoslo, en el asunto que nos interesa, en el tema probatorio. Quien está en mejor condición de probar debe aportar la fuente de conocimiento. Carga dinámica de la prueba es su significado más lato. Ejemplo. Cuando nosotros obtenemos una tarjeta de crédito, ¿sí? Tradicional, cuando la obteníamos de manera tradicional, el banco nos obligaba a firmar un pagaré. ¿Verdad que sí? Ok. Por regla general, los bancos, en una práctica abusiva, nos obligaban a firmar un pagaré en blanco, porque no se sabía todavía el monto de lo que les íbamos a deber. Es la explicación que a uno le daban. No le podemos poner porque el día de mañana le ponemos un límite de $5,000 a su tarjeta, pero usted se sobregira, le autorizamos un sobregiro y resultó debiéndonos 7,000. Así es que nosotros lo vamos a dejar en blanco porque a la hora de reclamar le vamos a reclamar los 7,000. Mentira, a la hora de reclamar reclamaban 10,000, ¿verdad? Pero bien, si yo tengo ese pagaré, lo tengo en blanco, en una copia, ¿verdad? Yo como tarjetaviente tengo una copia. ¿Quién tiene el original? Lo tiene el banco. Entonces, el que está obligado, en mejor condición de probar cómo está ese pagaré, es el banco, ¿sí? Pero yo, con la sola presentación de la copia, ¿sí? Puedo obligarle a que presente el original. Entonces, ustedes van a ver que yo, con la copia, no soy el que estoy en mejor condición de probar. El que está en mejor condición de probar es el que lo tiene, ¿sí? Ahora, si no lo tiene o no lo presenta, entonces su pretensión se debilita. Así las cosas, ustedes van a ver cómo este tema va siendo, digámoslo, un poco más claro. Ustedes lo tienen en el proyecto de ley 625, el artículo 73, inciso segundo. Deja claro que prueba quien alega. Eso es así, un principio universal. Todo lo que se postula en estrado está obligado a probarse. Es decir, no es cierto, nunca lo ha sido, de que el imputado en un proceso penal tiene derecho a mentir. Es que nadie tiene derecho a mentir. Se rompen esquemas de éticos y, digamos, los válidos dentro de la norma. El imputado lo que tiene derecho es a guardar silencio o a declarar en lo que considere conveniente. Pero si el imputado miente, ustedes van a darse cuenta que en Europa el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha establecido una sanción para aquel que da una coartada que luego se determina falsa. Se convierte en un contraindicio de culpabilidad que puede llevar a agravarle su responsabilidad penal. Interesante posición. Las cargas probatorias dinámicas alcanzan al servidor público al momento de rendir cuentas. Eso es obvio. La lógica consecuencia de los reparos, ¿verdad? Menoscabo o pérdidas que se enuncian en el artículo 3 de la ley 67, que se relaciona con la fase de investigación a los artículos 38, 39, 42 y 43, y con el artículo 67 en lo que se refiere a la apertura a pruebas dentro del proceso. Todas esas disposiciones hacen referencia al deber que tiene el servidor público de aportar lo que le sea requerido. Y entonces no es que haya inversión de la carga probatoria, sino que dentro de un proceso de indagación, pues obvio, yo como buen administrador, como buen gestor de la cosa pública, tuve que haber llevado registro de todas las actividades que en esa condición es realizada. Ustedes van a ver acá el ejemplo que había anticipado, sucede igual que en materia tributario fiscal y
con las personas que contratan con el Estado. El contratista del Estado, el particular, por regla general, estaba obligado a justificar las carpetas técnicas, en el tema, por ejemplo, de aquellos procesos que llevan etapas o fases, la construcción de infraestructura, se va a construir una carretera, 3 fases, por ejemplo, antes de que le eroguen los fondos por la segunda fase, tiene que justificar haber cumplido con todos los requerimientos técnicos de la primera fase. Antes de terminar, antes de que se le pague la tercera fase, tiene que justificar los cumplimientos de la fase 1 y de la fase 2. Y entonces, ¿cómo queda el funcionario que le pagó las 3 fases y ni siquiera se había justificado la primera? Pues ese funcionario está asumiendo responsabilidades por el mal manejo de la cosa pública. La ejecución de los proyectos conforme a lo presupuestado es otro tema. Se presupuestó que la obra iba a costar 10 millones, pero luego le hicieron un ajuste. Por eso los contratos llave en mano, por ejemplo, ¿verdad? Que son muy útiles para tal fin. Se había proyectado 10 millones de dólares y terminó costando 15. Y esos 5 millones de más, si no cumplieron con los requerimientos técnicos, los tiene que asumir el funcionario. Obviamente la rendición de cuentas obliga al cumplimiento de estos propósitos. Ok. Las fuentes de conocimiento tienen que ponderarse conforme a la balanza de probabilidades o preponderancia de la prueba. ¿Qué significa esto? Pues bueno, ustedes van a ver acá, la preponderancia de la prueba tiene que ver con el nivel de credibilidad, el nivel de fiabilidad. No es lo mismo la prueba testimonial que un estado financiero, un análisis financiero, o prueba técnica o prueba científica. Y bueno, creo que ya se me acabó el tiempo, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Cuánto tiempo me quedará? Ok. Vaya. Pues sí. Sí, eso sí me va a caer muy bien. Ya me asustó esta chica cuando la vi venir hacia mí en pose agresivo. Me dice, ya, 5 minutos. Ok. Muchas gracias. Y como en la exposición anterior se vio en llamar, la prueba indiciaria o circunstancial también concurre en el tema de extinción de dominio. ¿Sí? Hechos desconocidos que se deducen de los hechos conocidos, cumpliendo los requisitos de la prueba indiciaria. Indicios tienen que ser plurales, independientes y lo más importante, unívocos, es decir, que lleven a la misma conclusión. Si el indicio lleva a más de una conclusión, no nos es útil. Ahora, el proceso siempre va conforme a las reglas del debido procesamiento como garantía para el justiciable, especialmente para el tercero de buena fe que pretenda acreditar estar exento de culpa. Ok, es el tercero de buena fe exento de culpa es el propietario o poseedor de bienes, ganancias o instrumentos que está en capacidad de demostrar que la adquisición de tales bienes fue lícita y cumplió con su deber de vigilancia, que no se trata de un negocio simulado para ocultar el origen ilícito delictivo al verdadero propietario, como el caso del testaferro o cualquier otra circunstancia anómala. Y aquí viene el tema interesante de la ceguera voluntaria, que ya les había anticipado. Asumir demencia, hacerse loco o el mareado, como decimos en el lenguaje vulgar, el desentendido en situaciones de evidente anormalidad, implica que ese tercero no está exento de culpa. Ahora, algunas recomendaciones para la acción ciudadana en el combate de la corrupción. ¿Qué es lo que podemos hacer los ciudadanos? Bueno, enfilar todo el esfuerzo en la recuperación de los activos ilegales o injustificadamente adquiridos. Así, vamos a desincentivar al crimen. De lo contrario, ya se dijo acá sobradamente, el criminal que obtiene grandes ganancias o grandes beneficios invita a que otros sigan su ejemplo. Como la acción es pública, obviamente nos lleva a una reflexión interesante acá. Van a ver ustedes, por ejemplo, la posibilidad de que haya acción ciudadana, es decir, que un particular se constituya a querellar
dentro de un proceso de extinción de dominio. Eso es interesante. También se debe de denunciar todo tipo de retraso en el orden procesal, echando mano de lo que damos en llamar la queja por demora en el trámite, como el artículo 54 del proyecto señala. Atacar cualquier maniobra tendiente a brindar beneficios, en especial para supuestos de terceros de buena fe, en cuyo caso siempre debe haber exención de culpa y no debe tratarse de casos de ceguera voluntaria. Y ya había también anticipado, no puede haber un criterio de oportunidad patrimonial, eso sería desastroso, y tampoco al amparo del mínimo vital, como ya habíamos reflexionado. Esta es precisamente la situación que les había ya también anticipado, la posibilidad que la extinción de dominio sea por medio de una querella autónoma, no coadyuvante. O sea, esto, como les digo, el caso nuestro en El Salvador fue un caso grosero. La fiscalía coopta con un delincuente, con la anuencia de todo el aparato estatal, y dicen, le vamos a dar al expresidente 10 años de cárcel y solo le vamos a admitir la posibilidad de ir a discutir esos 17 millones en un juicio de extinción de dominio. ¿Por qué no lo adquirieron ahí o no los asumieron en el propio proceso penal? Si hubiera habido un querellante particular, obviamente, o un representante de la sociedad allí por la vía de la querella, eso se hubiera, digámoslo, dificultado, porque a nosotros nos quedó sin sabor. ¿Y acaso el fiscal general no pudo haber obtenido algún beneficio también con ese trato? ¿Verdad? Y se levantan las sospechas, se da lugar a la suspicacia. Y hay un dicho que ustedes lo saben, no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas. Eso no solamente pareció malo, sino que creo firmemente que también estuvo malo. A vuestras órdenes, estimados amigos, con el respeto y consideración para los ponentes que están pendientes, quedaré aquí a espera de alguna inquietud. Si así lo estiman pertinente, pues he concluido, no sin antes expresarles nuevamente mi gratitud y especialmente vuestra paciencia por haberme tolerado durante este tiempo en la plática que he tenido con ustedes. Muchas gracias, estimados señores.